Esa era una base que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán sentaba para decir, oye, tú eres peruano, no eres español. Sí, tú tienes arraigo español, tú eres de hijos españoles, pero date cuenta, tú al final eres peruano y como peruano, tú debes tomar cartas en el asunto porque tus pares, sí, a quien tú puedes denominar indio, indígena, sigue siendo peruano. Y de alguna manera, ellos no van a cambiar el país, ellos no van a hacer una revolución. Lo que van a cambiar el país van a ser ustedes, los criollos, una casta que tiene el conocimiento, porque sabe leer, sabe escribir, sabe leer libros, tiene arraigada una cultura española, pero que evidentemente no puede soslayarse o hacerse de la vista gorda para no darse cuenta que evidentemente en el país ocurren abusos. Y como peruano, uno tiene que buscar esa situación. Llama a través de esta carta precisamente a que ellos sean los que comanden, los que lideren la revolución ideológica, que evidentemente, sumado a lo que había pasado con Tupac Amaru, conllevaba una revolución de armas y de ideología, que conforme lo he indicado, en cualquier forma de cambio se puede realizar. Ustedes recuerdan, y acá ocurre, y hago un parangón, doctores, ¿no? Ustedes recuerdan lo que ha ocurrido allá en diciembre de hace casi un par de años, un poco más de un par de años, o va a ser un par de años, con lo de Pedro Castillo. Pedro Castillo intentó realizar un golpe de Estado porque no logró consolidarse. Y si ustedes, hago este parangón para señalar, Pedro Castillo tenía las herramientas para poder dar un golpe de Estado, porque la Constitución establece que se puede incluso, no dice que se puede realizar un golpe de Estado, pero sí establece de que existe pues el derecho a la rebelión y sedición, ¿no? Además, el presidente también puede realizar una suerte de disolver el Congreso, de una reestructuración del Estado, como lo vamos a ver más adelante, como ocurrió con Simón Bolívar, pero es lo que ocurrió. ¿Y qué sucede? Pedro Castillo, en su creencia, él tenía de por medio dos herramientas para realizar cualquier golpe de Estado. Y eso es así. El primero de ellos es tener el sostén eh, de la clase que domina el país, así por así decirlo, la aristocracia, los tecnócratas, la fuente de poder dentro de un país. Si uno tiene el apoyo de esa naturaleza, el siguiente paso es las armas. En el caso de Pedro Castillo, y esto es un tema de teoría política, doctores, no tenía ninguna, porque en primer orden, él no tenía el apoyo de las fuerzas de poder en el país, no tenía un poder, no tenía el poder, y lo llevo a colación, el poder ideológico que fortalezca su toma de decisión, mucho menos tenía el poder militar. Conforme se está discutiendo en el juicio de Pedro Castillo, muchos establecen y señalan pues de que a Pedro Castillo le habían indicado de que las Fuerzas Armadas se estaban alineando en su toma de poder. Sin embargo, era totalmente falso y han declarado incluso generales y otros, y ellos no tenían, ni siquiera estaban, claro, de alguna manera, si estaban o no estaban, nunca lo sabremos, porque para la teoría de Pedro Castillo sí, pero para ellos que han declarado dicen que no, nunca tenían conocimiento de este golpe de Estado, evidentemente debilitó pues estas circunstancias. Por tanto, cuando uno tiene que tomar una decisión de conquista, de toma de poder, si tú no tienes ambos elementos o una está debilitada, obviamente nunca vas a lograr tu objetivo. Es indispensable tanto la ideología como la fuerza física, la fuerza armada, para tener una consecuencia realista, tener una consecuencia que logre los fines para los cuales han realizado esto. Entonces, hago este parangón, doctores, porque también lo que ocurre al día de hoy ocurrió y ha ocurrido en años anteriores. Entonces, con este leve antecedente, ya conforme ustedes han advertido, ya tenemos bases o hemos sentado bases, la propia historia sienta bases para lo que ha ocurrido después. Para ello, quiero remontarme un poco a la famosa situación en España. Ustedes saben que nosotros, conforme lo he indicado, hemos sido conquistados por españoles.
a diferencia de Brasil, que han sido conquistados por portugueses. Lo propio ha ocurrido en México también a través de la corona española. Curiosamente y irónicamente, no paradójicamente, sino irónicamente, España, allá en 1805, 6 y 7, ocurrió una situación muy similar. Nosotros habíamos sido conquistados por españoles, pero en esa época, entre 1805 y 1808, España venía siendo conquistada por Francia. Ustedes recordarán, y lo hemos nombrado en varias ocasiones, lo que venía siendo el gran emperador Chaparrón Bonaparte, o como lo conocemos, ¿no? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte no era considerado un rey, Napoleón Bonaparte no era considerado un líder, era considerado un emperador. Y a diferencia de un rey es de una determinada zona, un emperador es de distintas, como ocurrió en Roma, ¿no? Ya no había los Césares, que ellos eran ya emperadores, no solamente de Roma, no solamente de Italia, sino que su poder había trascendido sus fronteras. Entonces, lo mismo ocurría con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, con el fin de buscar y consolidar su imperio, venía azotando España. España, estando ya casi límite con Francia, un poco más dividido por algún país, obviamente buscaba conquistar España. Es así que en 1808 Francia conquista España. ¿Qué sucede? Francia invade España y en esas circunstancias Napoleón Bonaparte nombra como rey, porque en esa época, en 1808, estaban gobernados por el famoso rey Carlos IV, que tuvo que abdicar para que su hijo Fernando VII tome el poder. Y en esas circunstancias de relevo de poder dentro de la aristocracia española, Francia toma el poder y nombra como su representante y como rey dentro de España, que representaba al emperador Napoleón Bonaparte. ¿A quién creen? Tienes que nombrar a gente cercana a ti y nombra a su hermano, al famoso José Bonaparte. Seguramente ustedes han escuchado el famoso Pepe Botella, ¿no? En alguna historia, en colegio, o en películas, ¿no? Nombra al famoso Pepe Botella. Así lo denominaban los españoles porque José Bonaparte le gustaba libar alcohol. Para quien le interese un poco la historia, José Bonaparte era no solamente hermano de Napoleón, sino además era abogado. José Bonaparte asumió el poder en España, no solo por ser hermano, sino también por tener de alguna manera consolidado esta suerte de cargo a través de la carrera o lo que había estudiado como abogado. José Bonaparte conocía la estructura del pacto social, conocía sobre soberanía nacional, conocía todo el arraigo de la Ilustración, conocía qué era el derecho, porque José Bonaparte, junto a Napoleón Bonaparte, habían creado los códigos civiles en 1803 y en 1805, si no me equivoco, el Código Penal, la famosa codificación del derecho. Por lo tanto, tenía conocimiento de todo lo que era esta estructura. Por tanto, España, curiosamente, si se dan cuenta, por parte de la colonia invadida, y hubiera sido, se imagina, y alguna vez yo lo conversaba con un compañero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, doctores, si en el Perú, si hubiera terminado desencadenando la conquista francesa a España? Los españoles hubieran pasado a ser parte de Francia. ¿Y qué hubiera pasado con las colonias, en este caso Perú? Quizás, de alguna manera, la cultura francesa, a través de esta conquista, hubiera llegado a las colonias, como es en el caso del Perú, y nosotros hubiéramos tenido un arraigo
no solamente español, sino un arraigo francés. ¿Y qué hubiera pasado si inclusive no hubiéramos llegado a independizarnos y hasta el día de la fecha, o muchos años después, quizás ya en 1900, toda la cultura francesa se hubiera arraigado en nuestra cultura peruana y al final no solamente hubiéramos hablado español o castellano, ¿no? Porque es la zona, el dialecto, sino hubiéramos hablado francés. Y toda la cultura, si es que hubiera sido, y hablo pues del famoso what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera llegado a ver o si se hubiera concretado esta situación? Lo cual nunca ha ocurrido, pero no estaba muy lejos de ocurrir, doctores, porque allí en 1808 ya había una conquista francesa. ¿Qué ocurrió en esas circunstancias? Que el país, propiamente España, tenía que buscar soluciones. Si bien había el famoso rey Pepe Botella, Fernando VII, que era el rey en esa época que había abdicado ante la conquista francesa, tenía que buscar soluciones. Y una de las tantas, como ocurrió en el Perú frente a una conquista, era la famosa revolución, la emancipación o la de lucha de clases y la de buscar una independencia del yugo conquistador. En este caso, los españoles, a diferencia del Perú, crearon pues las famosas cortes. Entre 1808, 9, 10, 11 y 12, doctores, se crean las famosas cortes regionales, las cortes provinciales y cortes distritales, que eran una suerte de reuniones de agrupamiento de las más altas autoridades dentro de España, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial y distrital, que no hacían que planificar y organizarse para que el arraigo francés no termine de consolidarse. Es así que se forman pues las famosas Cortes de Valencia, las famosas Cartas de Granada, las famosas Cortes de Aranjuez, entre otros, que hacen que las Cortes se organicen para que logren el retiro de las fuerzas francesas. Y es así, doctores, que allá en el año 1812 se logra que la participación de casi todos los españoles, en este caso de la aristocracia española y la toma de decisiones, junto a los representantes de los lugares donde España había colonizado. ¿Y a qué me refiero? Cuando se forman las cortes para la organización y lograr el retiro de las fuerzas francesas, los españoles se formulan una pregunta. A ver, tomemos en cuenta, acá nos encontramos los españoles y tenemos que organizarnos, pero recordemos que España no solamente pues era ese lugar en Europa, sino que también tenía espacios colonizados. Dentro de ellos estaba obviamente el Perú, sin dejar de contar a México, entre otros. Entonces, los propios españoles tenían que tomar decisiones y en esas circunstancias surge la famosa frase en la cual no podemos tomar decisiones sin considerar a esos españoles que se encuentran en las colonias. Y no solamente a esos españoles que se encuentran en colonia, sino a aquellos españoles, hijos de españoles que han nacido en esos países. No porque la madre patria, así denominada España, lo había decidido porque las circunstancias propiamente para poder colonizar era parte de ello tener hijos, formar familias, crecer y así expandirse. Por lo tanto, ellos se pusieron en la posición de invitar ya a esos criollos, ya a esos mestizos, para participar de estas cortes, porque ellos también tenían que ser parte y firmar los acuerdos, porque formaban parte, vaya la redundancia, de esta suerte de toma de decisiones. Y así ocurre, doctores, la famosa Corte de Cádiz. La Corte de Cádiz, allá formada entre 1800 y 1812, en la cual se invitaron a más de 300 representantes en España, dentro de ellos se invitaron a más de 36 en el Perú, dentro de ellos apenas asistieron entre 12 a 15 peruanos, entre ellos quiero rescatar, por ejemplo,
Si alguien conoce Lima, hay una parte que se llama la famosa Morales Duárez, que es una avenida que va desde Lima Norte hasta el hoy aeropuerto, que está ubicado en el Callao. Morales Duárez es uno de ellos que fue. Y hay otro que tenía arraigo incaico, que era famoso Dionisio Tupac Yupanqui, que le interese un poco, que fueron y viajaron desde el Perú hasta España. Se comieron más de 4 a 6 meses para viajar a España, una larga camino, y lo digo de esta manera porque muchos barcos que viajaban de España a América y de América a España no llegaban a su destino, doctores, porque en esa época había infinidad de circunstancias, desde no solamente climáticos, también había una suerte de piratas, pirataje, que conllevaba a mucha suerte y otras pues enfermedades y qué más que impedían que puedan llegar. La suerte es que ellos participaron y ellos firmaron incluso los acuerdos en esta corte gaditana, así denominada. Y justamente dentro de esos acuerdos, que tenía legitimidad no solamente española, dentro de la propia cultura forjada en Europa, sino también aquellos lugares donde habían sido colonizados, se forma y se crea la primera constitución española. Esa constitución, arraigada ya en 1812, marzo de 1812, en la cual se sentan las bases, en la cual se debía tomar en cuenta, sí, un gobierno monárquico, pero con limitación de poder, donde ya debería haber, y acá se creó algo muy importante que luego tiene connotación en nuestro país, las famosas, pues, se hace hincapié en el poder judicial, como aquel parte del poder para frenar las decisiones de los otros dos poderes. Y así se forma en 1812 el primer antecedente constitucional de la era castellanense, la era española, que tiene arraigo en el Perú. Entonces, esto ocurrió en estas circunstancias. Ahora, doctores, en estas circunstancias entre 1812 y 1820 ocurre una circunstancia espectacular, porque pongamos en una situación muy similar. Si España logró buscar su autonomía e independencia tras la toma española, tras la toma francesa, acá ocurrió dos fenómenos particulares. La primera es que el propio Estado español, la propia idiosincrasia española, no toleraba, obviamente, una toma de poder por parte de los franceses. Curiosamente, el hecho de que ellos hayan emitido su propia constitución para librarse de ellos, donde participaron peruanos, españoles peruanos en la misma, no hizo otra cosa que generar que el propio peruano también podía tomar sus propias decisiones y hacer y deslindarse del yugo español. Al haber ellos creado su propia constitución y emanciparse, eso no hizo sino que avivar el fuego de una revolución que ya había iniciado en 1780 en el Perú. Si ustedes se dan cuenta, la ironía que ocurre, España no hizo más que crear, a través de la creación y la firma de su constitución de 1812, que el propio Perú, que la propia revolución encuentre un sustento, un antecedente, no solamente en Francia o Estados Unidos, sino en la propia decisión española de que uno podía ser libre. Es así que entre esa época, antes de 1821, ocurren pues las famosas incursiones de San Martín. Aquel general argentino, San Martín, por favor, es José de San Martín. En un examen, ya les comento, suena irónico, que hice una pregunta en su examen y uno de sus compañeros me consignó pues San Martín de Porres, ¿no? Ese nuestro libertador, el que nos ha... Entonces, doctores, no es el San Martín de Porres, es pues un santo, ¿no? Y quien nos ha generado la incidencia de una libertad era José de San Martín, ¿no? No es San Martín de Porres, es que por favor evitemos eso porque
hay que tener bien claro quién es cada personaje en nuestra historia. Lo digo como una suerte de anécdota porque, bueno, a veces no tenemos claro, pero para que no ocurra en su examen eventualmente. Regresando y cierro paréntesis. San Martín, doctores, llega pues allá de Colombia en 1820 como una suerte de libertador, porque ya en esa época, en 1820, tanto Quito y Bogotá ya habían sido independizados, ya no tenían arraigo español o tenían disputas ya como parte de su independencia, pero ya habían tenido su independencia y circunstancialmente Perú no era independiente. Entonces, ¿qué hizo la clase aristócrata? Bueno, no la clase aristócrata, la clase que pugnaba una independencia, la clase media, eventualmente trajeron a través del famoso Bergantín del Chimborazo, ahí en 1820 desde Colombia, y llega a San Martín. Y San Martín hace pues una suerte de incursión libertaria, ¿no? Obviamente, San Martín no podía incidir en una independencia si se arraigaba en Lima, porque al Lima era una suerte, y por eso lo llaman la ciudad de los reyes propiamente, porque ahí se encontraba el mayor cúmulo de poder económico, político, social de España. Por tanto, la incursión pues ocurrió desde el norte y donde se sentó San Martín propiamente fue en Trujillo. En Trujillo. Precisamente Trujillo tiene pues un arraigo dentro, aquel que es trujillano se siente pues bastante orgulloso de serlo, porque tiene en la historia peruana, dentro del tema del constitucionalismo o historia propiamente, tiene pues una connotación bastante arraigada o tiene o ha ejercido una suerte de pilar dentro de la independencia. San Martín, como parte de su lucha frente al realismo, frente a aquellos aristocráticas, los absolutistas que no buscaban ningún cambio, que la corona siga estando en el poder en el Perú, eh, evidentemente realizó pues la independencia. Por ejemplo, el 28 de julio del año no fue el levantamiento en armas propiamente y no fue la primera proclamación de independencia. Quiero comentarles que en diciembre del año 2020 San Martín proclamó independiente a Trujillo. Fue la primera proclamación de independencia de Trujillo. Por eso, antes de que el Perú propiamente, allá en la fecha señalada del 28 de julio, fuera proclamada su independencia, ya Trujillo ya era independiente por la proclamación que había hecho San Martín muchos meses antes de ello. Por tanto, se tiene, y alguna vez yo conversaba con algún doctor arequipeño y me decía, ustedes, incluso los trujillanos, deberían sentirse como un país distinto porque no ustedes arequipeños, sino Trujillo, porque Trujillo incluso tuvo una independencia previo al Perú. Pero bueno, eso es una parte de un poco de la historia. Entonces, ¿qué hizo San Martín? San Martín no podía, evidentemente, tomar el poder desde Trujillo y realizó la incursión de Trujillo a Lima. Y es así que a lo largo de 6 meses y distintas batallas entre los que buscaban los reformistas, que eran esos, los peruanos, las fuerzas aliadas, contra los realistas, que era la corona, que evidentemente llegan allí. Y es que así, en 1821, el 28 de octubre, se realiza pues esa que todos conocemos y que repetimos, arenga que hace San Martín en busca de la libertad, de independencia por los pueblos, etcétera, etcétera, que se logra la independencia. Obviamente, esta independencia se realiza en una proclamación firmada allá por los que han participado, pero que no se logra muchos años después, ¿no? Bajo la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, entre otras, que terminan siendo los puntos en los cuales ya el Perú finalmente es independiente sin yugo español. No se retira la corona, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy, y regresando a estos antecedentes, en 1820, 1821, y acá es donde propiamente
surgen los antecedentes de la emancipación y lo que posteriormente, 2 años después, nace nuestra primera constitución, allá el 12 de noviembre de 1823. Entonces, esto es un poco, doctores, de lo que es la prehistoria del constitucionalismo peruano y la repercusión que tuvo en la incidencia desde Tupac Amaru, la corte gaditana, como elemento asusador, de alguna manera, para que se logre una independencia y una emancipación. Ahora, conforme lo he indicado al principio de clases, doctores, esta es la famosa prehistoria constitucional. A partir del 28 de julio del año 1821, ya no tenemos solamente antecedentes, sino pasamos a en una independencia como lo que ha ocurrido en el propio Estados Unidos, porque recordemos que en Estados Unidos, allá con la independencia en 1776, doctores, su primera constitución fue en 1787 y la primera dación de derechos fue en 1791, es decir, 15 años después. 11 años después, recién se emite una constitución. En el caso de Francia, la revolución fue en 1789, famoso 14 de julio con la toma de la Bastilla y el famoso, la toma de la Bastilla y la famosa Marsellesa, el himno de los franceses, y que su constitución recién se dio en 1791. Siguiendo un poco estas mismas características, tras una independencia, obviamente es indispensable que se sienten las bases en un documento y en este caso con los antecedentes previos en una que se denomine constitución, que pueda garantizar la limitación de poder, que pueda garantizar los derechos de las personas y sobre todo la estructura de un Estado. En esa misma línea, tras la revolución, tras la independencia del Perú, se tenía que realizar la emisión de una constitución. Y es así que en estas circunstancias, me remito, nace pues dentro de la historia constitucional antes de la emisión de 1823 los siguientes antecedentes. Quiero remitirme al 12 de febrero de 1821. San Martín, en la idea, conforme lo he indicado tras la proclamación de independencia de Trujillo, San Martín tenía que dirigirse a la capital para poder lograr una proclamación en todo el país. Pero no se le ocurrió mejor idea, y esto considerando lo que había hecho en Quito y lo que había sentado como bases en este país, en Ecuador, el 12 de febrero de 1821, a San Martín se le ocurre emitir un reglamento provisional. ¿Qué ocurre? San Martín tenía la clara idea de que el país tenía que independizarse, pero para que el país pueda cumplir o pueda lograr ese fin, tenían que emitirse no solamente normas, leyes, sino reglamentos y estatutos, así lo denominaba él. Y una suerte de eso era la de definir al país en sectores, delimitar cómo está conformada un país, para así, de esta manera, otorgarle autonomía. Tú no podías otorgarle autonomía a todo un país si previamente tú no habías definido cómo estaba compuesto un país. Y no se le ocurrió mejor idea a San Martín que emitir este reglamento provisional donde separa al país en 4 zonas o 4 espacios. La primera de ellas era Trujillo. Trujillo era dentro de las 4 zonas la cuarta parte de todo el país. Otra era Tarma. Hoy Tarma ya desaparecido. Tarma, donde ya es básicamente una provincia de Lima, nada más, donde se establecía eventualmente que Tarma formaba. ¿Y por qué Tarma? Porque dentro de la secuela dentro de la llegada de San Martín a Lima, había pasado por Trujillo y Tarma, ¿no? Y no se le ocurrió a San Martín que establecer como una de las regiones a Tarma. Otra era todo lo que era el sur, y no lo llamó pues Cusco, no lo llamó Arequipa, lo llamó Huaylás. Así lo denominaba San Martín a esta zona, y finalmente todo lo que devenía en la costa, ¿no? Así denominó a todo lo que era Lima, toda la zona de la costa como tal, la región costa. Estas fueron las 4 regiones que a través de este reglamento San Martín había señalado como tal.
Posterior a la independencia, doctores, del 28, allá en octubre de 1821, San Martín emite un estatuto provisional. ¿Y qué hace estatuto provisional? Conforme lo he indicado, tras la independencia se tenía que buscar una constitución, pero San Martín, conocedor y sabedor de estas circunstancias, una constitución no se podía realizar de un día para otro. Por tanto, San Martín tenía que tener un resguardo legal, normativo, que permita tener y sentar las bases que tras una independencia ya se tenga un régimen o se tenga indicios básicos, sin ser una constitución, pero que parezca una constitución para tener una independencia que termine pues con una constitución. Es así que se emite en octubre de 1821 un estatuto provisional. Un estatuto provisional que le da independencia y autonomía a estas regiones que ya se habían señalado en el reglamento provisional, que crea propiamente las cortes de apelaciones, los tribunales de naturaleza jurídica establecidos en Lima y Trujillo. A través de este estatuto se garantizan los derechos de las personas y acá ocurre algo muy similar. La finalidad de San Martín a través de este estatuto era que el Poder Judicial, que ya había sido señalado en el reglamento provisional, tenga el poder necesario para salvaguardar derechos de todas las personas en pro de estas en cuanto y en tanto se presenten abusos de los realistas. San Martín quería tener estos dos elementos, como el reglamento y el estatuto, como las bases necesarias para tener una constitución. Y precisamente es que en 1822, ya meses después de nuestra emancipación, se comienza a formar el famoso poder constituyente, que lo voy a explicar ahora porque es la base central también de esta clase, que para poder entender, porque va a haber una pregunta del poder constituyente, eso sí es segurísimo, doctores, y para eso sí, la mayor de las atenciones en breve, ¿sí? Entonces, se forma el poder constituyente, donde estaba, pues, el famoso Lamar, José Lamar, estaba otros más que ahora no recuerdo, que formaban parte de este poder constituyente, y fueron ellos que precisamente iniciaron las discusiones, el debate para crear la Constitución allá el 12 de noviembre de 1823. Ahora, acá ocurre algo muy interesante para que ustedes también lo tomen conocimiento. Si bien nosotros ya teníamos bases para la Constitución, teníamos una Constitución, aún persistía la situación y la disputa entre realistas y realistas conformados por las bases españolas y los reformistas con aquellas de las bases peruanas que ya teniendo aún independencia, aún el yugo español permanecía. Curiosamente, en estas circunstancias, doctores, quiero traer a colación dos puntos históricos. La primera de ellas es que San Martín, siendo nuestro libertador, si bien había sentado un reglamento provisional, había establecido un estatuto provisional y se tenía pensado ya en una constitución, para la sorpresa de varios de ustedes, doctores, San Martín no buscaba que se realice o se edifique una república como tal. San Martín, dentro de su concepción, y esto incluso llevado a la concepción aristocrática, San Martín siempre buscaba una dependencia española, pero con mayor independencia peruana. O sea, ¿a qué me refiero? Que San Martín buscaba una independencia a medias, una independencia solapada, una independencia latente. En realidad, San Martín, y eso lo dice la historia, no buscaba que el Perú sea libre bajo todas las garantías de libertad. Lo que él buscaba era que sí se realice una suerte de independencia, pero con arraigo español, que todavía haya dependencia española, porque San Martín, y no le faltaba razón, en su concepción era que en una independencia, en esas circunstancias, deslizándose de cualquier tipo de ayuda española, no se iba a tener las consecuencias necesarias, tanto económicas,
económicas, sociales y políticas que uno buscaba. Entonces, San Martín inclusive había tenido reuniones con la aristocracia en la cual se había tenido pactos en las cuales se establecía de que él iba a realizar una independencia, pero eso no implicaba de que no se iba a tener todavía arraigo español. Entonces, esa suerte hizo que, por ejemplo, en 1823, ya antes de la Constitución de 1823, se decida y el pueblo peruano establezca de que San Martín ya no era necesario para sus fines, que San Martín como libertario, porque así fue el famoso libertador, había cumplido con esos fines. ¿Cuál fue la finalidad de San Martín en el país? Que logre la independencia y que únicamente se le había dado ese poder, que eventualmente tras ello y haber cumplido ya no era necesario en el país. Por tanto, San Martín al haber cumplido y también nuestros reformistas al haberse dado cuenta de esta situación hicieron que el propio San Martín se retirara, se vaya, sea exiliado, porque él ya había cumplido una finalidad de la independencia. ¿Y qué ocurre en esas circunstancias? Y ahí traigo a colación lo que les he indicado. Allá con la dación de la Constitución de 1823 se trae pues para el cumplimiento de las finalidades a otro gran personaje dentro de nuestra historia, ya que ustedes también lo conocen y todo venezolano ama por ser quien ha encontrado arraigo. ¿Y a quién me refiero? A Simón Bolívar. Simón Bolívar viene a nuestro país, doctores, bajo una denominación que en dichas circunstancias ya tenía una connotación de orden, que es el famoso dictador. A Simón Bolívar lo traen, doctores, como el famoso dictador, aquel que evidentemente pueda ordenar el país. Si ya se tenía una independencia, pero en esas circunstancias todos buscaban una pugna de poder entre reformistas, realistas, incluso dentro de los reformistas cada uno quería ser parte del poder, allá donde había ¿quién es nuestro primer presidente, doctores? Un punto a quien me dice quién ha sido nuestro primer presidente en el país. José de la Riva Agüero. Muy bien, doctor. Un punto para el doctor Michel. Efectivamente, José de la Riva Agüero, los anaqueles de la historia, es nuestro primer presidente. Pero recordemos que José de la Riva Agüero, aún estando incluso con una constitución, doctores, José de la Riva Agüero era de tendencia realista. José de la Riva Agüero tenía pactos con la corona española y que José de la Riva Agüero quería retornar en algún momento a esta dependencia española. Él estaba en contra de una independencia propiamente. Eso generó que se haya pues disputas, peleas allá en Balconcillo, entre otras, y que propio Simón Bolívar sea declarado no como presidente del país, sino sea declarado como el dictador, como el ordenador del país. Aquel que determine o finalice la independencia eliminando el yugo español a través de retirando a las fuerzas españolas del país y sentando una república. Es en estas circunstancias también que nace esto y que Simón Bolívar termina de transformar lo que era una monarquía, porque teníamos una monarquía, a una república. Precisamente estas bases reconoce a la religión católica, reconoce la independencia, reconoce la libertad, entre otros, como baluartes, como elementos significativos para la independencia. Doctores, toda esta explicación de historia, que puede sonar un poco intrascendente o puede ser intrascendente, no lo es en realidad, conforme lo he indicado, tanto la prehistoria de Túpac Amaru II, de la Carta de los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, la Constitución Gaditana de 1812, la incursión libertaria de San Martín y finalmente la dictadura de Simón Bolívar, no hicieron sino formar la estructura
de nuestro Estado y propiamente pues la dación de nuestro sistema constitucional con la primera constitución allá en 1823. Estos son los antecedentes que todos ustedes deben conocer eventualmente. ¿Por qué hago narración? Porque no vaya a ser que en su examen haya una pregunta de cuáles fueron, explique brevemente cuáles fueron los antecedentes de la dación de la Constitución de 1823 en nuestro país. Ustedes tendrán que señalar cada uno de ellos y explicar brevemente cada uno. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, doctores, en pro de cómo nace nuestra Constitución de 1823, que curiosamente, una Constitución que no duró, que fue reformada, porque la siguiente Constitución de índole ya perenne fue la de 1826, aquella Constitución de Simón Bolívar, donde se establecía, y Simón Bolívar quería arraigarse en el país, porque era una constitución dictatorial donde el poder tenía que recaer justamente en él, que bueno, fue dada de baja en 1828 con nuestra siguiente constitución, en la cual pues ya sigue una idea con la constitución del 34, del 39, la constitución del 56, del 60, que duró 5 meses, la del 67, la del 20, la del 33, la del 79 y la del 93. Las 12 constituciones que hasta la fecha han nacido. Entonces, como se dan cuenta, doctores, todos estos antecedentes han surgido o han permitido que tengamos una constitución. Si en Francia hubo una revolución, en Estados Unidos, en Perú no fue lo contrario. Hubo una revolución que inició con Tupac Amaru, que finalizó con ese documento en la Constitución gaditana, Constitución de Cádiz de 1812, con la incursión de San Martín y con la dictadura de Simón Bolívar. Tómenlo en cuenta ellos, doctores, como los antecedentes, ¿no? Entonces, así como hemos hablado de las revoluciones, esa de Montesquieu, de todo, también, doctores, nosotros tenemos nuestra propia historia de cómo ha nacido nuestra Constitución. Ahora, a diferencia de esas constituciones la Constitución española, la Constitución francesa, nosotros tenemos más una Constitución que ha ido por un estándar no de esa naturaleza, sino americana, porque recordemos que nosotros no tenemos una monarquía, no se nombró rey. En cambio, en Estados Unidos tampoco hubo un rey. Si bien había la corona inglesa, en su independencia ellos formaron una república, en la cual ellos iban a tener un presidente, sí iban a tener una federación, un estado federado, y en el Perú fue todo lo contrario. No reconocíamos una monarquía, sino nos arraigábamos en que teníamos que ser una república, que sí teníamos arraigo en la religión católica, que sí tenía que haber una separación de poderes, que sí tenía que haber poder judicial, poder legislativo, tenía que haber representantes, que tenía que haber un presidente. Entonces, eso hizo nuestro modelo presidencialista en su momento, allá en 1823. Bien, esto es un poco de historia para que ustedes puedan considerarlo y lo tomen en cuenta. Preguntas, dudas, doctores, sobre este tema antes de pasar al siguiente. Preguntas, dudas sobre un poco de historia para que ustedes conozcan, doctores. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro? ¿Alguna explicación de la naturaleza de cómo nació nuestra Constitución? Adelante, los escucho, doctores. ¿Todo ha quedado claro?